Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Ser Sinceras. Estamos muy felices de estar aquí. ¿Cómo estás, Cornelia? Yo estoy muy contenta de que de nuevo estemos aquí compartiendo y esperando que este episodio sea de mucha bendición para nuestras amigas. Así es. En episodios anteriores hemos venido hablando sobre todo este tema de la fertilidad, pero hoy queremos prestar especial atención en este matrimonio, en estas parejas en las que después de casarse y que el Señor ponga en su corazón el anhelo de tener un hijo, lamentablemente no es un anhelo satisfecho. Sí, ¿Qué pasa cuando en este mundo caído, sí, como es de costumbre, las sí, cosas salen mal? sí. Y hoy, para hablar de este tema, una vez más, tenemos a nuestro querido Pastor Miguel con nosotros. Gracias por estar aquí, porque Gracias. queremos hablar de este tema desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista bíblico, el tema de la infertilidad. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho mejor ahora que estoy aquí con ustedes, Ajá. personas queridas por años ya, Ujú. que podemos hablar de un tema que tiene una incidencia médica y una incidencia bíblica. Así es. Tú sabes que muchos matrimonios luchan con el tema de infertilidad y quisiéramos leer aquí un poco de definiciones porque hay una confusión entre esterilidad o infertilidad, aunque están muy cerca. Dice que la esterilidad es la incapacidad de concebir, o sea, de lograr el embarazo tras un año de relaciones sexuales sin protección. Mientras que la infertilidad es la incapacidad de llevar un embarazo a término con el nacimiento de un niño vivo. Entonces, ¿cómo una mujer puede asumir, puede aceptar o puede responder al hecho de ser infértil, de descubrir que no puede salir embarazada o que si sale embarazada pierde los bebés? eh, ¿Cómo veo la medicina? ¿Cómo veo mi corazón? ¿Es la infertilidad un castigo? Tenemos el ejemplo de Ana en Primera de Samuel. ¿Qué tú piensas acerca de eso? Ah, Bueno, déjame comenzar por lo último que mencionaste. Ujú, Obviamente la infertilidad no es un castigo, ujú. la infertilidad es una disfunción de miles que ocurren en un mundo caído. Así es. Unos tienen leucemia al año de edad, a los 3 años de edad, otros tenemos diabetes desde los 11 años de edad, Ujú. otros tienen hipertensión. Claro, no son los mismos Sí. grados de disfunción, estoy hablando de que son necesariamente comparables, pero es el resultado de vivir en un mundo caído, donde todo disfunciona. Ujú. Y la infertilidad es una de esas cosas, número uno. Número dos, el gran problema está en que nosotros crecemos con falsas expectativas acerca de todo, literalmente hablando. Tenemos falsas expectativas hasta de nosotros mismos. Ujú. Yo me caso y pienso que mi esposa nunca me va a ofender. Hello. Mm. Es la persona que probablemente más frecuente te ofenda y quizás más profundamente te hiera. ¿Por qué? Porque es la que más me importa, la que más yo quiero, la que está más cerca conmigo y la que pasa 24/7 de Ujú. tiempo, que no es lo mismo con el vecino o con alguien que veo en la iglesia una vez al mes y lo saludo y ya ahí me voy. Entonces, si la gente pudiera, yo tengo un triángulo en mi escritorio para consejería, si la gente pudiera ser enseñada desde temprano este triángulo y luchar para mantenerlo en equilibrio, yo no viera el 95% de la consejería, literalmente hablando. El triángulo es como esto, ¿verdad? Entonces, el ángulo de arriba dice expectativas. Y ahora podemos hablar de ella rápidamente. El ángulo de aquí abajo de la derecha dice aceptación. Ujú. Y el ángulo de la izquierda dice gratitud. Entonces, primero, yo necesito la expectativa correcta. ¿Qué quiere decir eso? Me caso, puede ser que me vaya a embarazar, pero puede ser Ser que que no. no. Y ambas posibilidades están ahí. Entonces, si soy cristiano, ora y camina a las expectativas con Dios. Entonces, no te cree ilusiones de algo que tú no sabes. Ujú. Más bien ora a esto y le dice, Señor, si es tu voluntad, este es mi deseo, y es profundo, y es genuino, y es real, si es tu voluntad. Y antes de casarme por igual, Señor, yo quiero casarme, yo quiero casarme si tú quieres que yo desarrolle una vida de matrimonio y con la persona que tú elijas, ¿no? Con la Ajá. que, etcétera, etcétera. Luego que comencé el proceso, el que sea, en este caso estamos hablando de procreación, tengo que tener aceptación. Primer año no ocurrió, segundo año no ocurrió. Ahorita podemos hablar de metodología, de qué Ujú. hacemos, qué no hacemos, pero yo tengo que tener una actitud de aceptación frente a las cosas que Dios orquesta. Amén. Su soberanía. Y luego tengo que tener una gratitud, o sea, lo que Dios determina para mí, Él sabe mejor que yo. Entonces, si ese triángulo lo tuviéramos en todas las áreas de la vida, incluyendo la procreación,
yo creo que tuviéramos mucho menos problemas de frustración, de ira, de depresión y todo lo demás. Entonces, comenzando por ahí, es la visión general que yo tengo de Dios, de la vida y de cómo Él controla mis eventos, los grandes y los pequeños, y la actitud que yo debo tener ante su control. El problema es que yo quiero manejar la vida a mi manera, para que las cosas se den en mi tiempo y a mi forma. Y ya eso entonces saca todo de equilibrio. Sí. Pero yo creo que esa es la realidad. Entonces, Sí. respondiendo a tu pregunta, no es una maldición. En el Antiguo Testamento se veía como es. Sí. El ejemplo de Ana, por ejemplo. Exacto. Entonces, si tú no te embarazabas, tú creías que tenía una maldición sobre ti. Bueno, pero tú sabes, Sara no se embarazaba y Ana no se podía embarazar y Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, estaba entrada en edad y así un montón de mujeres piadosas. No, Dios usa eso también para mostrar su piedad, su sumisión a la voluntad de Dios también. Sí, y algo interesante con Ana, solo puedo tomarlo como ejemplo, porque estamos pensando cómo responder a esa realidad, cómo lo acepto. Ana trae su dolor al Señor. O sea, el hecho de que aceptemos y de que estemos agradecidos de que Dios está ejerciendo su propósito por encima del mío, no implica que yo pueda lamentarme, que yo pueda ir delante del Señor. Y vemos a Ana que va al templo, que Dios se derrite en el altar, lamentándose y preguntándole al Señor y pidiéndole al Señor y trayéndole este anhelo al Señor. Pero en realidad, pastor, en la actualidad, en la misma iglesia, lamentablemente tenemos que decirlo, no se entiende que yo pueda estar lamentándome aunque haya aceptado la voluntad del Señor. O sea, yo acepto la voluntad del Señor, pero tengo que estar brincando en el aire. O sea, no necesariamente. Hay un espacio para el lamento, hay un espacio para el dolor, aunque yo esté aceptando la voluntad de Dios, pero yo estoy en un proceso de aceptación que incluye el lamento. Entonces, como que queríamos hacer esa parte antes de entrar en otros temas, porque lo vemos en Ana, que el profeta le dijo, pero tú estás borracha. Y en realidad ella lo que estaba era derramando su corazón delante del Señor, entendiendo que Dios era quien tenía la respuesta para lo que ella quería. Así como que eso no sé, ¿qué tú piensas? Es importante. Bueno, no sé para ti cómo fue, Cornelia, pero para mí la infertilidad fue algo que me quebró por completo. O sea, hizo que mi fe se desconstruyera. O sea, literalmente todo lo que yo pensaba de Dios fue retado. O sea, ¿qué es verdad? Lo que tú decías creer es la verdad. Y sin darme cuenta, aún estando en una iglesia de sana doctrina, yo estaba creyendo en algo que luego me dijeron que se llama teología retributiva, que si me porto bien, Dios me da cosas buenas. Entonces no me daba la suma de las matemáticas, que yo estaba haciendo todo lo que el Señor me pedía. Incluso llegué a pensar, yo estoy haciendo aún más. Y tú no me estás dando lo que se supone que salga de esto, de un matrimonio saludable, de un matrimonio joven que decidió casarse joven para honrar lo que tú dices en tu palabra que es bueno. Pero si hay algo que yo puedo pensando en Ana y en su lamento, es que esto a mí me hizo ver que yo estaba viendo a Dios como un genio en la botella, que está ahí para cumplir mis deseos. Y si no, entonces, ¿quién es Dios? ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Y cómo es esto de que su voluntad es buena cuando yo estoy viviendo cosas tan tristes? Pero para mí eso fue algo que me hizo profundizar muchísimo mi fe. Vamos a decir que desbarató todo, pero lo que el Señor construyó en mi corazón es algo completamente más rico, más diferente, o sea, muy diferente y una confianza muy arraigada en sus verdades. Amén, amén. Volviendo a los lamentos, hay un número de salmos de lamentos que se llaman a sí mismos los salmos de lamentos. Lo bueno del salmista es que frecuentemente cuando tú lo lees entero el salmo, el lamento está al principio y luego él termina en otro lugar. Donde él termina o dándole gracias a Dios o pidiéndole a Dios que haga algo en su vida. Este no es un salmo de lamento que vino a mi mente ahora, pero uno de los profetas está describiendo, hablando acerca de lo que Dios permitió. Dice, hiciste cabalgar caballos sobre nosotros. Al final dice, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Es como que esto fue todo el dolor, todo lo que pasamos, pero al final este era donde tú querías traernos. Entonces los salmos de lamentos están ahí. Yo no creo que Dios tiene gran problema con que sus hijos se lamenten con él.
Dios tiene mucho problema cuando yo me lamento con otros O me quejo. y hablo mal de Él. Entonces ya eso es otra cosa, porque estoy siendo irreverente, no estoy siendo consecuente con la revelación de Dios. Pero yo creo que Dios puede, como dirían en inglés, he can take it. Él puede oír lo que sea de sus hijos, Sí. pero tú y yo, porque ahí mismo yo me voy a encargar de consolarte, de corregirte. Lo que yo no quiero es que tú salgas de afuera y me des una mala reputación, Exacto. porque al otro no le hace bien, Exacto. Claro. como tú hablas de mí, etcétera, etcétera. No, y que la vivencia del lamento es muy personal y Dios se entiende aquí adentro Claro. cómo yo viví mi lamento y cómo lo viviste tú. Claro. Así que yo puedo venir delante de Dios completamente honesta y quizás si voy donde usted ni me va a entender o lo puede malinterpretar. Eso cambia. También en la historia de Ana, a mí me llama mucho la atención la respuesta de su esposo a su angustia. Y yo así rapidito voy a leer solamente Primera de Samuel, el capítulo 1, versículo 8, dice que, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Wow. O sea, este hombre, y como usted es hombre, está aquí Sí, entre sí. nosotros. Sí, sí. O sea, se siente un poco insensible. Y no era que él no la amaba, porque él decía que la amaba más que la otra, tenía otra mujer, pero ¿cuál es el rol de un hombre ante la infertilidad de su esposa? Ante como decíamos, la mujer tiene este deseo y no puede, y él dice, pero, decía Elcana, pero yo no soy más que, o sea, tú estás conforme conmigo. Mira, yo creo primero, es una respuesta completamente egocéntrica, obviamente. No solamente porque no toma en cuenta el dolor de su esposa. Es que él no es el centro de la vida de su esposa. O sea, Dios es el que podía ser 10 veces más importante que los hijos. No, él. Sí. Pero él está siendo el centro de la vida de él y de su esposa. Entonces yo creo que fue muy egocéntrico. Yo decía en el programa anterior, ¿verdad?, que muchas veces el hombre tiende a ser más egocéntrico porque él no fue creado para dar vida, como la mujer, ¿verdad? Y eso muchas veces nos hace más egocéntrico, por lo menos en ciertas áreas. Entonces yo creo que es una respuesta completamente inadecuada. Número dos, como la mujer es ayuda idónea, muchas veces piensa como que su vida es exclusivamente para hacer feliz a su esposo. Entonces ahora Elcana, eso es lo que él espera. O sea, tú existes para hacerme feliz a mí. A él lo que se le olvida, y he hablado últimamente sobre estos temas varias veces, lo que se le olvida es que yo no puedo interpretar la palabra, sobre todo hoy que tenemos la palabra entera, pasajes solos. Entonces, porque yo tendría que decirle a Elcana, un momento, ¿qué tú piensas del amor incondicional del esposo para su esposa? ¿Qué tú piensas de que él tiene que ser como Cristo para ella? Porque es lo que estamos tratando de imitar. Y Cristo murió por el otro, amó al otro. Entonces, ¿qué tú piensas de lo que Pedro dice, por ejemplo, que dice que vive de una manera comprensible con tus esposas, con sus mujeres, que vivamos, para que mis oraciones no sean estorbadas? Eso no es una manera comprensible de tu vivir. Entonces, pero eso es todo lo que está detrás de todo esto. No, el esposo tiene que vivir con ella el dolor y tiene que entenderla y tiene que ponerse en sus zapatos. Sí, y en cualquier caso, la infidelidad es de los dos. Yo he visto muchas parejas que hasta se han separado por infertilidad, que se culpan, que eso genera crisis, quizás no estaban listos ni siquiera ni para casarse, pero bueno, el punto es que este tema es un tema que profundiza mucho y sale a la luz la mala dinámica a veces de la pareja, pero la infertilidad, independientemente que el diagnóstico esté en él o en ella, es de los dos porque es del matrimonio. Y bueno, en el tiempo bíblico se veía solo la mujer, no había la ciencia para ver si había un tema en el hombre o no, y por tanto solo era un tema sobre la mujer, pero en el día de hoy se sabe que pudiera ser uno u otro. Sí, actualmente no solo para la mujer, sino para el hombre, hay muchas opciones de tratamientos de infertilidad, tratamientos para tanto mejorar la calidad del esperma como lo hay también para los óvulos, medicinas para mejorar la movilidad y hay otras cosas también que queríamos ver con usted. ¿Qué usted opina sobre los tratamientos de reproducción asistida, que ya van más allá de mejorar cosas que no están funcionando, vamos a decir, al 100%, sino ya de querer hacerlo algo más
como ir más allá. ¿Qué usted opina de eso? Yo creo que como cristianos, ¿verdad? Yo creo que lo que vayamos a hacer, tenemos que hacerlo guardando siempre el diseño de Dios, sin violentar el diseño de Dios. Entonces, por ejemplo, si pensamos en inseminación artificial, bueno, vamos a tomar los espermatozoides del esposo, comenzando por lo más simple. No de otro hombre. No de otro hombre. De un banco de esperma. Exacto, no de un donante. Y vamos a implantarlo en la esposa. Okay, eso es parte 1. Parte 2, yo sé que hoy en día eso que vamos a depositar como esperma, también ha logrado mejorarlo, pero hay más de una forma de tratar de hacer eso. Nosotros sabemos que cuando hay un depósito de esperma, un depósito natural en una relación, son millones de esperma, entre 300 y 60 millones de esperma que se depositan. Hay un número importante de ellos que tampoco son saludables, como todo en este lado de la gloria, que disfunciona, que no se mueven bien, que no nadan bien, que nadan más lento que otro, que no tienen cola. Entonces, algunos de esos procedimientos se limitan simplemente a ver, bueno, de esos que tenemos, que fueron naturalmente aportados por el esposo, ¿cuáles son los que se mueven mejor? Y vamos a implantar eso. Yo no tengo mucho problema con eso, porque al final eso es lo que va a ocurrir a nivel del útero. Los que nadan mejor se van a ir adelante, los que no tienen cola se van a quedar atrás, y hay un proceso de selección natural. Y al final llegan justamente, bueno, al final es uno que va a entrar, a veces 2 o 3, pero en sentido general, la mayoría es uno. Y ese uno fue de eso que llegó primero, que nadó primero, que fue más fuerte. El problema está cuando queremos llevar eso más allá en el día de mañana, a selección del sexo, o en el día de mañana color de piel o color de pelo, que ya, tú sabes, no estamos ahí ahora mismo hablando de eso, pero ya eso es otro tipo de selección. Y yo creo que eso es problemático. Igualmente a la mujer puede ser que no esté ovulando y hay medicinas que estimulan la ovulación. Ok, pero ese es el proceso natural todavía de cómo Dios opera. Y yo creo que esa es la clave. Hasta dónde yo llego preservando el diseño natural de Dios para mejorar algo que debiera funcionar así, pero no está. Entonces, es como tiene diabetes, te falta insulina, te doy insulina. Pero debiera estar la insulina. Exacto. Entonces, lo que yo no debo es hacer otra cosa que ya viola eso que le corresponde a Dios decidir. Bueno, entonces la inseminación, en ese sentido, estaría bien. Pero ¿qué del in vitro? Bueno, el in vitro, de nuevo, si lo vamos a hacer, preservemos el diseño de Dios. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, ok, número 1, de nuevo, el espermatozoide va a venir del esposo. El óvulo va a venir de la esposa. Dios nos hace responsables de nuestros descendientes biológicos. No es de un donante que dejó una donación por ahí que nadie sabe ni siquiera quién es. Entonces, número 2, en mi consejo es que si tú eres una persona cristiana, que fertilice el número de óvulos que se te van a implantar. En una transferencia. En la primera transferencia. Exacto. Usualmente implantan 2 y 3 porque casi nunca preservan los 3. Entonces, okay, ¿cuánto te vamos a implantar, Laura? 3, ok. Fertilizamos 3 y te implantamos 3 o 2. No se dio. Que sale más caro. Sí, pero que el dinero no puede definir el valor de la vida. Porque en realidad no se hace así comúnmente. Vamos a aclarar esto acá, ¿verdad? No. Porque nosotros estamos entendiendo, pero no sabemos si el público... Entiendo. O sea, ¿cuántos óvulos regularmente se fecundan? 8, 10, 12, dependiendo de lo que la mujer se le haya podido traer a la mujer. Y entonces, ¿cuántas transferencias? ¿Cómo se hace? Entonces, se implantan 2 o 3 y se dejan congelados. El problema es que dejé vida ya formada, congelada. Y estoy presumiendo varias cosas. Que esos huevos van a perseverar sin dañarse. No es verdad. Muchos de ellos van degenerando con el tiempo. Muchos de ellos. Sí. Número 2, estoy presumiendo que yo voy a quedar sana para que me implanten los otros. Y que no voy a perder el útero. A lo mejor no voy a perder el útero, no voy a tener cáncer, no voy a tener un accidente, que no me voy a divorciar. Yo estoy asumiendo un futuro que yo desconozco. Y después, si eso no se da así, bueno, pues que lo destruyan. No, porque el valor de la vida es mucho más allá. Entonces, lo que nosotros decimos es, si lo vas a hacer, preserva el diseño de Dios. El espermatozoide del hombre, óvulo de la mujer.
fecunda lo que te van a implantar. No se dio, no se dio. Se dio, gloria a Dios. Y Dios que determina. Pero no dejes vida congelada, que tú no sabes lo que va a pasar. Yo tuve una persona en consejería que vino a la IBI una vez o dos en nuestra iglesia. No creo que era miembro, pero por mi función de pastor y de médico, pidió esta consejería. Y era básicamente esto. Antes de yo conocer a Cristo, yo fecundé 8, 10, 12 óvulos. Creo que me implantaron 2 o 3, pero me quedan 8 o 10 ahí congelados. Ya yo soy creyente, pero estoy divorciada. ¿Qué hago? Entonces yo le decía, bueno, una opción que no es una opción es destruirlo, pero eso no es una opción. Y la otra es, hay agencias que los reciben como donación para implantarlos en otro. Eso es mejor que destruirlo. Claro. Es como una adopción. Es como una adopción. Pero eso no es el plan original. Pero ese no es el plan original de Dios, no, realmente. Claro que no, porque lo va a implantar en alguien que no es la mamá. Es un vientre alquilado. Alquilado o prestado o lo que tú quieras llamarle. Pero nosotros sabemos hoy en día que en el desarrollo embriológico, la mamá y el feto establecen una conexión. Sí. Indudable. Y hay una conexión que es tan impresionante que tú sacas al niño del vientre cuando nace, se le pone a la mamá en el pecho, él inmediatamente, ayer me hablaban de alguien de nuestra iglesia que acaba de dar a luz, que estaba llora, y desde que se lo pusieron en el pecho a la mamá, se calmó. Feromonas son unas hormonas que la mamá, sin saber cómo huele, pero su cerebro lo huele. Y el niño también, que calma al niño. Y a la mamá también le da cierto placer. Tú lo pones cerca de la mamá y él sabe dónde él tiene que ir a mamar de la leche, como lo sabe el becerro de la vaca, porque hay un diseño. Entonces esa conexión, de la cual nosotros sabíamos nada hace unos años atrás, es con la mamá, no con un vientre alquilado o prestado. Entonces no violes el diseño de Dios, porque cuando lo haces las cosas van a tener consecuencias. Ahora, ya esta señora está divorciada, ¿qué hago ahora? Sí. Entonces, bueno, y ya de hecho había pasado la edad para implantarse también. Entonces, bueno, lo menos que puede hacer entonces es donarlo y ya pasaría a ser una donación. Pero ¿sabes qué? Van a implantar ese feto en una mamá que nosotros no sabemos el día de mañana qué va a hacer de ella. Con ese niño. O sea, ¿cuál va a ser el futuro de ese niño? Esa mamá pudiera terminar siendo una drogadicta, una alcohólica, una abusada, una violada. Nosotros no sabemos. Sí. Entonces, o una señora desarrolla cáncer y el bebé pasa las 1001 noches. Sí. El esposo se casa y el esposo que sea un abusador físico del niño. Porque no es de él. Entonces, o sea, es realmente, es muy triste pensar las posibilidades. Y en este tema del in vitro, el dinero es muy importante. Sí. Aunque las personas quieran ignorarlo, el dinero es muy importante, no para los padres necesariamente, sino para una industria. O sea, esto es una industria que mueve mucho dinero. O sea, yo pensaba en esa persona que usted estaba describiendo ahora y pensaba, ¿de dónde una persona que tal vez está divorciada va a buscar el dinero para mantener esos óvulos congelados? Eso es un dinero que el médico quiere, no el médico, pero el dueño de la institución donde tú te lo realices, quiere que tú lo mantengas. O sea, en Estados Unidos se habla de unos $1,500 mensuales. Pero no te hablan de que hay un 93% de esos embriones por in vitro que se muere, que no llega a la vida. Ya sea porque no pudo implantarse o porque nunca se implantó, porque no se transfirió, porque ya tuvimos los hijos que necesitábamos. Cuando uno entra in vitro, no necesariamente piensa en que va a querer los 8 hijos que yo fecundé, sino en 1 o 2. Sí. Y ya me cansé, ya no quiero más, ya no puedo con más. Pero nosotros estamos jugando a ser Dios cuando nos ponemos en esos zapatos de no hacerlo apropiadamente. Definitivamente. Sí. Pienso también, recuerdo haber visto una noticia en el 2021 que decía que se morían más niños por in vitro que por abortos en un año. Y eso para mí fue algo que me voló la cabeza, porque es algo en lo que el paciente, cuando llega al consultorio, no lo sabe, no lo conoce, no maneja esta información, no sabe todo lo que hay detrás, no solamente
detrás del interés del médico que realiza la reproducción asistida, pero también de toda esta industria que se preparó para que esto fuera algo que deje dinero, sin Claro. importar cuánto le cueste a cada familia. Y también está el hecho de lo que usted decía ahorita, de elegir el tipo de bebé. Creo que tú me habías hablado algo de eso, Sí, Lali. yo una vez estaba, bueno, ahora en diciembre estuve en Estados Unidos y veo en el metro de Nueva York, have your best baby, ten el mejor bebé, o sea, tu mejor bebé. Y yo pensé, quien lee eso no sabe a qué esto se refiere, pero déjame ver qué era. Y cuando yo entré a la página que decía sobre esto, veo que no solamente puedes elegir el sexo del bebé, sino que puedes elegir su color de piel Así es. y qué IQ El tiene. IQ. O sea, hasta dónde hemos llegado. Y yo he pensado mucho, porque mis doctores, en mi caso, por ejemplo, luego de pérdidas recurrentes y sin explicación, me decían, bueno, lo que más te conviene es hacer in vitro por descarte, descartar los óvulos, los embriones que están enfermos y solamente implantarte los que están saludables. Total, los que están enfermos lo más probable es que terminen falleciendo. Y en casos como estos, ¿qué podemos decirle a una mujer que pasa por esto? Porque en mi caso ya es algo que yo había, gracias a Dios, hablado con usted, pero Claro. ¿qué podemos decirle a esta mujer que está sufriendo pérdidas recurrentes por enfermedad y Pero por que enfermedad del feto, del feto, ajá, no de la mamá. y entonces, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo podemos no solamente guiarla, sino también consolarla? O sea, bueno, eliminar fetos Por descarte. por descarte, en la manera que lo estaba describiendo. Es decir, que hay vidas que valen la pena y vidas que no valen la pena. Ujú. Eso no es la manera como Dios ha diseñado la vida. Toda vida vale la pena. Un niño con síndrome de Down tiene el mismo valor que Albert Einstein a los ojos de Dios. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que comenzar, es definiendo el valor de la vida. Si la vida que es más productiva o más saludable es la única que tiene valor, si fuera así, entonces, ok, hagamos eso. Pero eso no es como Dios ha diseñado la vida. Entonces yo creo que ya ahí comenzamos a jugar a Dios en lo que es la selección. Y ahorita realmente, vamos, tú sabes cómo son las cosas, que se empujan hasta el extremo. Entonces ahorita terminamos en selección de razas, como lo creyó Hitler en su momento. Entonces ahorita creemos una raza superior, y esa raza superior es la que tiene este color de pelo o de piel, este IQ, y entonces tenemos un problema mayor en la sociedad porque dividimos la sociedad completamente en clases y lo que hemos estado luchando por deshacer, la lucha de clases, ahora la empeoramos, pero inteligentemente, de una manera genética, de una manera que luce como, pues claro, tiene sentido que para tener un hijo menos inteligente puedo tener uno más inteligente. Ese no es el problema. El problema es tú querer jugar a Dios y controlar circunstancias que solo están en las manos de Dios. Incluso pienso en esos médicos que he escuchado hablar diciendo, es que ese niño va a venir con muchos problemas y va a sufrir demasiado. Mejor vamos a interrumpir este embarazo para que no sufra. Y yo siempre he pensado, wow, pero tú quieres tener misericordia y compasión por el sufrimiento que ese niño va a tener matándolo. Claro. Y le vas a quitar el chance de sobrevivir Es como si jugando fuera, a ser Dios. como más misericordioso. Ese médico es más misericordioso que Dios, ¿no? Pero mira, qué bueno que lo trajiste a colación, porque te voy a dar la respuesta del descubridor del síndrome de Down, Laurent Lejeune. Él fue a la corte en París, fue a la corte en New York a testificar a favor de la vida. Muy diferente a como muchos genetistas hoy son. Este hombre tiene una sensibilidad extrema, entonces le preguntaron acerca justamente de eso, de estos bebés con síndrome de Down o cosas similares, que para qué dejarlo vivir o dejarlo venir a la vida, si van a sufrir mucho. La respuesta de él fue, ese es el precio que una sociedad tiene que pagar. Él dijo, primero, sí van a costar más, y van a costar más dinero y van a costar más esfuerzo. Pero ese es el precio que una sociedad tiene que pagar para permanecer siendo humana. Porque cuando la sociedad no paga ese precio, va a pagar el precio de la deshumanización. Y eso es lo que la gente no entiende hoy. Entonces, sí hay un precio, todo tiene un precio. Claro.
La pregunta es, cuando yo no pago ese precio, ¿cuál es el precio que voy a tener que pagar después? Entonces, a nosotros nos conviene tener gente que quizás son como ellos para seguir siendo humanos, para seguir siendo entregados a otros. A nosotros nos ayuda, eso es como Dios funciona. Y nos sigue ayudando a ver, hey, la vida tiene valor. Porque el niño con síndrome de Down o algo similar tiene la imagen de Dios en él también. Sí, amén. Es simplemente que orgánicamente él no está como esa imagen de Dios hubiese sido en Génesis 1 y 2. Pero la imagen de Dios está en él. Sí, y sabido también de casos de mujeres que me comentan que cuando estaban embarazadas de su hijo que está ahí ahora, le dijeron que venía con una enfermedad, que venía con una situación y al nacer, nada. O sea, el diagnóstico también a veces no es 100% fidedigno. 100%. Y cuando el bebé nace, resulta que no tiene espina bífida, no tiene cualquier otro diagnóstico que tenía. Entonces, como que también hay que confiar más en Dios que en la ciencia. O sea, la ciencia nos sirve, le damos gracias a Dios, el Señor lo ha permitido, pero mi confianza está en el Señor y en los Amén. propósitos de Dios, más de lo que la ciencia La ciencia debe estar al servicio de Dios. de Dios. No Dios al Al servicio de la ciencia. Sí, así es. También llega a mi mente el ejemplo de Sara y Abraham y la incredulidad en sus corazones de que si esto era lo que Dios quería para ellos, él no solamente que podía hacerlo, sino que lo iba a hacer, a pesar de que ella fuera una anciana. Y en Génesis 18:14, me encanta cuando dice, hay algo demasiado difícil para el Señor. El Señor dice esto, volveré a ti el próximo año y Sara tendrá un hijo. Aquí no hay duda, si yo quiero, yo puedo. Exacto. Y eso es algo que se nos escapa mientras estamos pasando por estas pruebas de infertilidad. Si Dios quiere, Él puede. Pero ese proceso puede ser largo, puede ser doloroso, puede ser frustrante para una pareja, no solo para una mujer. Pero lo importante es que yo me enfoque en mi relación con Dios y yo me asegure de que yo estoy caminando al lado, que el Señor está caminando a mi lado y que yo estoy escuchando su voz y que yo estoy caminando el camino que Él quiere para mí y que no me esté comparando con otras parejas. Y nuestro deseo con estos temas tan difíciles es que tú te enfoques en el Señor, en lo que Dios tiene para ti, en qué Dios quiere en tu vida de manera individual y no estés como comparándote, sintiéndote mal. Y eso hace que como que yo no confíe realmente en el Señor y que no crea que Dios realmente es bueno. Entonces es importante como que no te sientas como olvidada de Dios o que Dios no tiene un plan para ti. Y nuestro deseo, bueno, en esta temporada de episodio vamos a estar hablando de este tema de muchas maneras, es que tú encuentres esperanza en el Señor. Amén. Ahora que tú mencionas esto de que si Dios quiere, Él puede. Cuando me ha pasado múltiples veces, cuando alguien de la iglesia me ha preguntado acerca de esta fertilización in vitro, cuál es mi opinión, yo le digo, mira, te voy a dar dos respuestas. La primera es una amplia, que fue la que dimos aquí ya, de que fertilices los óvulos que te van a implantar y no más. Esa respuesta, yo te voy a dar respuesta B, de qué yo haría en esa situación. Yo no lo haría, aún de esa forma. Porque si Dios quiere, Él puede. Y yo oraría como Ana. Señor, mira, estamos aquí para hacer tu voluntad. Tú no tienes límites, tú no conoces barreras. Nosotros quisiéramos los hijos que tú quieras y en vez de proceder de esta manera, te vamos a pedir que tú lo hagas. Si tú no lo haces, entenderíamos que esa era la voluntad. Porque si la voluntad hubiese sido otro, Él lo va a hacer. Exacto. Entonces, es como confiar en ese Dios. Pero como médico necesito como ampliar un poco la cobertura de eso, porque tampoco quiero decir que Dios no ha obrado de esa otra manera nunca y que todo el mundo que fecundó de esa manera como que pecó. No, yo creo que si seguiste su patrón, entonces yo creo que estaba todavía en el camino. Personalmente yo no lo haría. Y hay varias ocasiones en las que yo termino diciendo lo mismo. Mira, esto es algo como que parece correcto en otras áreas incluso, pero yo no lo haría. Por esto. O sea que si Dios dice que no, también está bien. Porque eso es importante decirlo en este contexto, ¿verdad? De que hago in vitro, no hago in vitro, hago inseminación o lo hice y no funcionó. Dios puede decir que no
y está bien y es bueno para ti. El problema es que la gente no conoce a Dios. Lo que Dios hace está bien por Por definición. definición. Amén. Incluso, si Dios me disciplina, eso es tan amoroso como cuando Él me bendice de otra manera. Es que la disciplina es una bendición. Es una bendición. Eso es así. Y la existencia, esto va a sonar duro, pero para que podamos entender. La existencia de la gloria está bien. La existencia del infierno está bien. Ujú, Simplemente porque Dios lo hizo. ujú, Después yo entenderé. ujú. Pero no puedo decir que eso está mal, porque es atribuirle el mal a Dios. Exacto. Es algo que yo no manejo, no conozco ni entiendo los porqués. Así es. Entonces, tengo que comenzar con qué es Dios, la definición de quién Él es. Y de ahí en adelante, entonces, comportarme adecuadamente. Sí. Amén. Y para cerrar, quisiéramos también, amada hermana, recordarte que tu identidad está en lo que Cristo hizo Amén. por ti, Amén. no en si tú puedes o no ser la madre de 1, de 2, de 3 hijos. Tu identidad descansa en el sacrificio de Amén. Jesús y eso es suficiente. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para ti y que también otras mujeres puedan ser edificadas por eso. Pastor, muchísimas gracias de nuevo A por ustedes, estar aquí con nosotras. un Y placer. gracias. Se entre amigos o amigas. Eso estuvo bien. El Señor te bendiga.